Ahí estamos. Bueno, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy con la sesión 6 del curso de Aprendiendo a Desaprender. Y habíamos quedado en la anterior en cuál debe ser el objetivo de nuestro trabajo interior. Según Antonio Blay, dice lo siguiente, por eso vamos a empezar hoy por esta parte y después vamos a ir poniendo el video y viendo la explicación. Él dice que no se trata de que uno quiera convencerse a sí mismo de que le interesa tal objetivo o tal otro. No es una cuestión de convencimiento. Hola Liz. Se trata de que uno aprenda a ver con claridad lo que realmente necesita. Porque es absurdo empeñarse en pretender algo diferente de lo que es su propia aspiración interior. Él le llama aspiración interior, a lo que aspiro. Uno no está obligado a buscar nada más que aquello que en su interior está empujando sinceramente. Y si pretende buscar algo más que esto, o algo diferente de lo que interiormente le empuja, se está mintiendo. Está mintiéndose a sí mismo. Hemos de encontrar nuestra verdad, y entonces sabremos lo que buscamos. Hemos de aprender a ver cuál es realmente nuestra necesidad. Y no engañarnos introduciendo artificialmente necesidades del exterior, creyendo después que son nuestras. Esto yo creo que él se debe referir, ¿no? A que, hola José, bienvenido, a que, porque vemos que otros no despertaron o no sé, estar en un camino espiritual, querer hacer lo mismo que hacen otros, ¿no? El deseo dice que tiene que ser profundamente vivo y se tiene que mantener de un modo habitual en nuestro interior. Si esto se mantiene en nuestro interior, es la demostración de que realmente estamos por buen camino. Si hoy tengo un objetivo y mañana tengo otro, ya mi camino no es ese. Y acá dice algo interesante porque habla de nuestra relación en cuanto a la relación a Dios, ¿no? O a lo que nosotros llamamos divinidad o espíritu. Siempre digo porque hay personas que ya sabemos que con la palabra Dios tienen conflicto. No necesitamos pruebas racionales acerca de su existencia, porque aunque las busquemos, nunca las encontraremos en grado suficiente. La única prueba que nos asegura su existencia es precisamente nuestra intuición de esta realidad trascendente. Por eso Antonio Blay le da mucha importancia a esto de la intuición, ¿no? Yo creo que ayer fue, ¿no?, que hablamos un poco de la intuición. Pero yo acá tengo preparado, ¿no?, algo en un videíto que vamos a ver sobre lo que es la intuición. Y él dice que la intuición en este trabajo tiene que ser nuestra guía y hace fecunda las técnicas. Y acá explica a qué se refiere la intuición. Nos referimos no a algo que hayamos de alcanzar, sino a la intuición que nos alcanza a nosotros, que se manifiesta en nosotros. Esto se produce, por ejemplo, cuando percibimos que la cosa ya está ahí, ya existe, como cuando en nosotros aparece la clara evidencia de que hay una fuerza y una mente universales, que hay un sentido universal en las cosas y en todo cuanto existe, ¿no? Es como la intuición a la que se está refiriendo él, el hecho, ¿no?, de que nosotros tengamos la aspiración demuestra no solo que aquella realidad existe en nuestro interior, sino también que la podemos alcanzar y además que es ella la que ya nos está alcanzando a nosotros. Del exterior podemos aprender la técnica y muchas cosas, pero el anhelo de realidad y de crecimiento y especialmente la experiencia misma de la realidad, eso lo podemos conseguir solamente dejándole paso libre para que se abra en nuestro interior, ¿no? Él le da
mucha importancia a esto, ¿no? A ver, voy a venir de vuelta acá para el chat, así veo quiénes están. Hola Laura, hola Alex, hola Gloria. Acá él apunta mucho a que yo en realidad tengo que interiormente intuir que realmente, ¿no?, tengo este anhelo y que realmente esto existe para mí en mi interior, esta fuerza, esta demanda. No algo que porque me lo contaron y voy a probar a ver si da resultado, sino que esté seguro en mi interior de que es así. Por eso él dice esto, ¿no?, que la intuición nos alcanza a nosotros, no que nosotros vamos hacia la intuición. Porque nosotros ya, cuando nos dicen la palabra intuición, ¿no?, es algo que lo asociamos con presentimiento, con algo que estamos, que sentimos que es así. Por eso es muy importante en las prácticas, dice Antonio Blay, que tengamos este poco, bueno, si tenemos mucho mejor, sentido de la intuición. Y vamos a ir viendo, porque yo lo tengo acá en el videíto, quiero mostrárselos. Dice que esto no es algo, ¿no?, que yo a través de una serie de razonamientos o de deducciones llego a concebir que hay una inteligencia. Todos tenemos una intuición de que hay una inteligencia más grande, inmensa, pero no es algo que yo razonando lo llevo a entender, sino que es algo que intuitivamente lo sé. Esto, como producto de un proceso, no sirve para gran cosa, no es operativo en el sentido de la realización. Sino tiene que ser, por eso él utiliza tanto este término de la demanda, algo que yo realmente siento en mi interior. Si no hay esta demanda, dice él, es como que nuestras prácticas van a quedar medio vacías, porque no sé ni para qué lo estoy haciendo. Tiene que haber una lucidez, ¿no? Por eso dice el objetivo último de las técnicas. Si no existe una lucidez constantemente renovada, una actitud de penetración, las técnicas son otro modo de anestesiarse. Cuando se consigue adoptar la actitud correcta al practicar las técnicas, entonces uno va realizando un entrenamiento especializado en alguna dirección o en algún aspecto determinado de la vida. Pero en último término, esto va a servir para saber adoptar esa misma actitud en todas las direcciones y frente a todas las situaciones de la vida. Acá, él a lo que se está refiriendo, hola Marcela, es a que no tengo que usar, eso creo que ayer también lo dijimos, pero bueno, es como para arrancar, ¿no?, y para ir recordando un poco lo de ayer y ir a lo que vamos a ir hoy. Si yo practico estas técnicas para anestesiarme, para evadirme, no digo, voy a seguir este camino espiritual para a ver si estoy un poquito más tranquilo, no tengo tantos problemas. Y no hay, como dice Blay, esta demanda, esta obviedad, esta intuición de que hay una inteligencia mayor que me guía, mis técnicas van a quedar, van a ser vanas, van a ser como que las hago y no sé para qué las hago. Por eso él dice que después, además de practicar este camino no tiene que ser un camino que yo lo hago para mí un rato, sino que tiene que ser un camino que yo lo aplico en mi vida diaria, que después todo esto me sirve para relacionarme en mi vida, ¿no? No que sea una cosa vacía y que lo hice un ratito y bueno, para calmar la mente y ya está. O qué sé yo, para venirme más espiritual, o qué sé yo, para que cada uno, bueno, lo puedo usar para algo diferente. A ver, quiero poner esta.
¿Se acuerdan que nosotros estuvimos hablando de esto de la capacidad? Antonio Blay siempre dice que tenemos 3 capacidades, que las vamos a recordar, que es nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de amar o sentir y nuestra capacidad de hacer. Esas capacidades las tenemos todos, no los que iniciamos un camino espiritual, pero lo que hacemos en este camino es ponerlas en acción, o sea, llevarlas a la práctica. Si aprendemos a poner en marcha nuestra capacidad, la que tengamos ahora, aunque de momento sea pequeña, y esta actitud la renovamos continuamente, conseguiremos adelantar muchísimo en poco tiempo y nos ahorraremos el trabajo especial de las técnicas. Miren qué importancia que le da él a la actitud, como decíamos ayer, a esto de la actualización. De hecho, las técnicas son el precio de nuestra pereza. Las técnicas representan algo parecido a darnos cachetes sistemáticamente para evitar quedarnos dormidos, ¿no? Como que si no hiciéramos una práctica, pareciera, hola Zuli, que no hacemos una práctica, pareciera que nos quedamos como estancados, como que no estamos practicando esto. Necesitamos algo que nos empuje, decir, bueno, hoy voy a hacer esta práctica, mañana tengo que hacer la otra, tengo que hacer esto, pero es como para derrotar un poco la pereza, la vagancia que tenemos, que todos hemos notado, que cuando tenemos que ponernos a meditar o hacer alguna práctica, siempre algo pasa que nos interrumpe. O buscamos muchas excusas para no hacerlas. Eso lo tenemos que observar. Y fíjense en lo que dice acá. El objeto último de las técnicas es en realidad el poder llegar a prescindir de las técnicas. Fíjense en que hasta ahora venimos explicando todas las técnicas, pero el objetivo último es que lleguemos a no necesitarlas. El tener que estar practicando una técnica toda la vida indica que en el mejor de los casos no hemos superado aún el periodo de entrenamiento. O sea, seguimos entrenando, pero parece ser que si me sacan la práctica ya no sé qué hacer. Esto yo, por ejemplo, lo he experimentado con el curso de milagros cuando terminé los ejercicios, que me parecía que ya no tenía más nada para hacer. Porque claro, después de un año de venir todos los días que tenía que practicar un ejercicio, encontrarme que ya no tenía más, me sentía como rara. Entonces, qué mejor ocurrencia se me vino que volver a hacer los ejercicios, ¿no? Y eso pasa en todos los caminos espirituales. Y él dice que lo importante es llegar a prescindir de las prácticas, de las técnicas. Que ya esto sea algo que surge natural. Y entre todo este asunto, ¿no?, del trabajo interior, él hace acá mención a esto famoso, ¿no?, que se llama el orgullo espiritual. Él dice que es el peor de los obstáculos para el progreso interior. Pero antes de ver esto del orgullo espiritual, me gustaría, vamos a cambiar acá, yo voy, toco para acá, toco para allá, contarles algo acerca de lo que él dice acerca del esfuerzo y la pasividad en el trabajo interior. Porque sucede, ¿no?, que nos dicen que tenemos que hacer un esfuerzo, pero por otro lado me dicen que no tengo que hacer nada. Y esto parece una paradoja y decimos, ¿pero me tengo que esforzar o tengo que tomármelo light? O sea, no tengo que hacer nada. Él dice que las técnicas producen una progresiva transformación de las formas. Con ello también vemos que el progreso, la evolución, consiste en la transformación de todo lo que son formas o estructuras en todos los niveles. Pareciera como que uno va, podemos decir, evolucionando, ¿no? Y esto va
provocando un cambio en las formas. Y en todos los niveles se refiere que hasta que lo vemos en nuestro crecimiento, el crecimiento de nuestro cuerpo, de que éramos un niño, un bebé, empezamos a caminar, bueno, todo eso. Si nos vamos a hablar de la evolución del hombre, bueno, que la era paleozoica, que la era mesozoica, no sé qué, y todo fue como evolucionando hasta llegar al día de hoy. En todos los niveles significa que hemos de considerar formas, todo lo que se manifiesta fenoménicamente, sin excluir nada, ni a nuestras ideas, sin excluir nada, aunque se trate de los órdenes más sutiles de la vida, como lo es el pensamiento, porque hasta nuestros pensamientos van evolucionando, nuestras formas de pensar van evolucionando. El trabajo, pues, va operando una evolución en las formas. En lo que se refiere al cuerpo, se produce la sutilización progresiva del organismo físico, de las energías que circulan por él, capacitando a la persona para tomar una conciencia más clara de sí mismo y aumentando su equilibrio y capacidad de concentración. Todos los frutos de las prácticas, ¿no? A través del trabajo mental se van adquiriendo cada vez unas ideas más elevadas, más amplias, más de acuerdo con lo que son las ideas arquetípicas, y esta armonización capacita para sentir la resonancia de lo interno y encontrar esa verdad que intenta filtrarse a través de la mente. Pero, dice él, por otra parte, también hemos visto que se puede trabajar directamente sobre los estados de conciencia, a pesar que los advaitas dicen que no hay estados de conciencia. Bueno, él dice que hay estados de conciencia. Hola, Carmen. En principio, la conciencia no es nada más que, yo supongo que se refiere a la conciencia como conciencia individual, a pesar de que tampoco dicen que hay conciencia individual, pero bueno. Es de lo que me doy cuenta, este yo que se da cuenta, el sujeto que se da cuenta para mí, se refiere a eso. No es nada más que el resultado de la mente en contacto con las formas. Y claro está, a medida que se desarrollan las formas, esto permite que la conciencia evolucione automáticamente. Pero, además, la conciencia tiene ya por sí misma un poder de transformación. O sea, que podemos actuar no solo sobre las formas más externas de nuestra personalidad, sino que podemos hacerlo también sobre nuestros estados de conciencia, mediante la atención sostenida, la disciplina de la actitud, permitiendo producir unas transformaciones en nuestra mente, en nuestro estado afectivo e incluso en nuestro organismo físico. Pero esta evolución progresiva se basa en un trabajo, en un esfuerzo. Es lógico que veamos la evolución de este modo, es decir, que le veamos como una progresiva transformación desde nuestro estado actual hasta llegar a otro estado que se intuye. Vieron que nosotros, por más que sepamos, ¿no?, internamente que la única conciencia que ya soy no se puede expandir, no puede evolucionar, ni puede cambiar, porque ya es. Sin embargo, mirándolo desde lo relativo, o sea, si yo digo mi conciencia, o sea, mi trabajo, yo lo percibo o lo experimento, podríamos decir, como que voy haciendo unos avances en un tiempo, supuesto. Es como nos pasa con los que estudiamos el curso de milagros, que vamos notando que nuestra práctica del perdón se va mejorando con el tiempo. Por más que digamos que el tiempo no existe, o sea, por eso si lo vemos desde lo absoluto, entonces no decimos nada, nos quedamos callados y ya está. Pero viéndolo desde este punto de vista, es como que lo vemos así. Dice, algo a lo que se aspira, ¿no? Como que veo que yo estoy aquí, ¿no?, en este estado, y comienzo a hacer unas prácticas y parece que llego a otro estado, ¿no?, al que aspiro llegar.
y considerado así aparece como una evolución de abajo hacia arriba, ¿no? Como si yo empecé desde aquí abajo, por decir algo, y llegué a conectar con lo superior. Sin embargo, dice él, el verdadero sentido de la evolución no lo vamos a hallar nunca en esta dirección, ya que su significado real se produce, y él dice que es de arriba hacia abajo. Vamos a ver por qué dice esto. Las cosas no son tal como nosotros las vemos. Las cosas son tal como la mente que las produce hace que sean. Por eso, para poder entender la evolución, debemos tratar de situarnos en la mente superior, en la mente trascendente, es decir, en la voluntad de Dios, o también se le puede llamar la providencia divina, o mundo sobrenatural. Y solo entonces las cosas comenzarán a tener sentido. Porque la evolución no es un mecanismo que produce un ascenso, como se produciría por el hecho de ir acumulando piedra sobre piedra, y así se va elevando la altura. La evolución no es eso, sino que la evolución es en realidad un proceso de atracción que se origina en algo que aspira desde arriba y se trata de una fuerza que atrae. También puede entenderse como una fuerza que desde abajo empuja hacia arriba, pero que procede de arriba y tiende a volver a subir. La razón de la evolución debemos buscarla arriba, debemos buscarla en su origen y en su término, que son uno y el mismo. Parece medio complicado acá como lo está explicando, pero van a ver que después se aclara. Entonces dice él que es fundamental conocer las técnicas, los modos de trabajo, todo aquello que depende de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad humana de trabajo. Pero se debe llegar a un punto en que hemos de volverlo todo del revés y aprender a ver que ese trabajo de maduración interior, de evolución, no se produce en virtud de nuestro trabajo, sino de una acción especial, específica, que constantemente está viviendo desde arriba, desde los niveles espirituales. Esto podríamos entenderlo así, como que él lo que quiere explicar es lo siguiente, que pareciera que nosotros hacemos un esfuerzo en cualquier camino espiritual, pero acá, bueno, en este específicamente estamos haciendo un trabajo interior para acceder o alcanzar algo que aspiro, esta realidad trascendente, conectar con lo superior, llámesele como quiera. Pero que en realidad esto sucede no por mi esfuerzo propio mío, de mi persona, sino que es algo hacia lo cual yo soy atraído y que se va haciendo a través de mí. Más o menos como lo explica el curso de milagros, que me da a entender que yo pongo mi parte, ¿no? Hay una parte que parece que la pongo yo, pero es que en realidad el trabajo no lo hago yo, ¿no? A todo este enredo de palabras yo creo que a lo que llegas a esto. Esta atracción que procede de lo superior se conoce como la gracia, la famosa gracia. La gracia se debe entender en un sentido muy amplio, como todo lo que es auténticamente espiritual. Porque nosotros como que no captamos bien lo que significa la gracia, ¿no? Dice él, porque le damos un sentido religioso a la palabra gracia. La gracia es una fuerza que procede de Dios, del nivel de la realidad absoluta, y que se infunde en la naturaleza y más específicamente en el hombre, al que moviliza, dinamiza, haciéndole sentir esta urgencia, esta necesidad de absoluto, esta sed del infinito. Lo que nos empuja hacia arriba es lo que desciende de arriba. No es ni nuestra mente, ni nuestro cuerpo, ni nuestro sentimiento, aunque esta fuerza de la gracia se exprese a través de nuestros sentimientos y de nuestra mente. Vieron que en los caminos de no dualidad se dice que la gracia es algo que nos es dado,
¿no? Como que se nos revela, la gracia se nos revela, ¿sí? Es como, pareciera, es como un don que se nos da, cuando aparentemente pareciera que ya estamos listos, ¿sí? Que ya estamos preparados para esta comprensión. Comprensión, háblese, comprensión con mayúsculas, ¿no? Por eso no es algo que yo, la gracia la tenga que buscar, sino que me es dada. Me viene como, él dice, como desde arriba. Pero, ¿qué pasa? Cuando emprendemos estos caminos, ¿no? Aunque nosotros capaz que a un nivel intelectual decimos, no, pero yo me doy cuenta y soy consciente de que no soy yo el que estoy aspirando a algo, ni que quiero ser espiritual, o más espiritual, o mejor que otros, o peor. Y ahí surge este tema que Antonio Blay lo plantea, y que le da bastante importancia, que es el orgullo. Porque cuesta ver estas cosas, porque nosotros tenemos una gran capacidad de negación, ¿no? Él dice que esto del orgullo es un problema que se presenta a toda persona que siente la aspiración hacia lo superior. Y fíjense bien claro que dice toda persona, no dice algunas personas, dice toda persona que siente aspiración hacia lo superior. Uno puede dedicarse al trabajo interior con muy buena voluntad, con muy buena fe, y encontrarse una y otra vez con un obstáculo que le impide llegar al término de su trabajo. Y este obstáculo es el orgullo, ¿no? Pareciera como que nosotros no lo vemos como un obstáculo y no sabemos bien a qué se refiere, pero acá va ahondando. El orgullo procede de un defecto de visión que hace que uno se sienta a sí mismo como centro de la realidad y actúe de acuerdo con este modo de sentirse. Y precisamente porque se sitúa y actúa como centro de la realidad, este gesto interior, esta postura, le impide abrirse a la realidad. Voy a poner la que sigue. Pero cuando uno ha trabajado en los niveles o estructuras que están por debajo de la mente, en los planos emotivo, físico y a través de toda la gama de sentimientos y aspiraciones, entonces es cuando llega el momento en que uno debe descubrir que esa conciencia que tiene de sí mismo ha de penetrar en un mundo que lo trasciende, que es mucho mayor, infinitamente mayor que el yo, tal como lo vivíamos hasta entonces. Y mientras uno siga trabajando y apoyándose en el ideal inicial del yo, no podrá dar el paso siguiente, ¿no? Y aquí vamos a detenernos un poco, ¿no? Si alguno tiene alguna pregunta, hágala, cualquier cosa volvemos para atrás, porque es un tema muy importante que nos demos cuenta acá lo que se está apuntando. Porque más o menos este tema se vino dando desde que empezamos el curso, ¿no? Porque, claro, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero parece que estamos haciendo un trabajo interior y decimos, pero a ver, este trabajo interior que estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué lo estoy haciendo? Que sería el tema como empezamos al principio. Realmente tengo un deseo realmente de esa realidad superior, de esa inteligencia superior que soy, de conocerme, de experimentarme como eso. Si yo quiero experimentarme como eso, tengo que darme cuenta que tengo que hacer a un lado totalmente este yo individual, estas ideas que yo tengo de lo que es despertar, de lo que es iluminarme, de lo que es, no sé,
el ser, de lo que es el Cristo, ¿no? Porque parecen palabras que suenan muy potentes y bonitas, pero que nosotros, mientras estamos todavía, ¿no?, muy identificados con este que creemos ser, nos suenan o nos parecen muy grandes y no las podemos captar, ¿no? Bueno, por lo menos yo eso es lo que experimento, ¿no? Y él dice que, bueno, que todo esto se produce a causa de que esta idea inicial de yo que tengo, ¿no?, me obstaculiza y no me deja dar el paso siguiente. Por eso pasa como que después nos encontramos con que no puedo experimentar ese sentir o esta energía que me habla, por ejemplo, en este caso Antonio Blay, de que soy un potencial de energía, amor y felicidad. Parece ser que no me vivo así, ¿no? Como que hay algo que lo obstaculiza. Y esto es justamente esta idea que tengo de mí, ¿no? Por eso al principio él explicaba esto de evolucionar, que yo como que creo que voy evolucionando, porque da como esa sensación, encontrarnos, por ejemplo, en un punto de nuestra existencia y decir, pero ¿para qué yo leí todos los libros que leí? ¿Para qué hice todas las prácticas que hice? Para que ahora vengan y me digan que yo soy el ser y que ya soy y ya está. Se terminó. Y parece ser que todo eso no sirvió para nada. Y sin embargo yo lo viví como un esfuerzo. Y el que lo hice fui yo. No sé si a ustedes les pasa esto. Que lo viven como que son ustedes, como personas que lo están haciendo. Y ahí viene todo el tema de los cursillos, de los coachings, estos que existen ahí en el mundo, a los cuales quizás hemos recurrido ya o recurriremos, o no sé, o estamos yendo, o estamos recurriendo, para sentirme mejor yo, para como una automejora. Y resulta que no nos damos cuenta que el deseo de automejorarme es una trampa que oculta la culpa inconsciente. Porque si yo no me sintiera erróneo, que es la idea de culpa inconsciente, o sea que estoy mal, no desearía mejorarme. Pero al mismo tiempo, parece una paradoja, porque digo, si yo no elimino, como dice Blay, todas estas situaciones psicológicas, todos estos traumas que tengo en el inconsciente, no puedo acceder a los otros planos superiores. Entonces pareciera como que hay una paradoja. Por lo que yo he visto hasta ahora, ¿no? Y he escuchado, ¿no?, a todos estos que trabajan con el método este de Antonio Blay, toda esta enseñanza de él, ellos lo que proponen es que hay que hacer las dos cosas. Es ponerme en esta actitud de humildad en la cual yo me doy cuenta de que estoy, podríamos decir, enfermo, ¿sí? Como dice este sacerdote, el Thomas Keating, la condición humana es una enfermedad. Tomo conciencia de esto, ¿no? Me doy cuenta de que estoy así, en este estado, y al mismo tiempo recurro a lo divino, porque sé que la única manera de poder curarme, podemos decir curarme de esta enfermedad, es con un poder que no es justamente hola Nubia, no es este poder personal, no tiene que ver con un poder de la persona, sino con un poder que trasciende, ¿no?, que está más allá, ¿no? Sí, pero ahí también hay una trampa, Marcela,
que ahora igual la vamos a ir viendo, la vamos a ir viendo, porque esto es un tema que van a ver que vamos y volvemos una y otra vez. Nosotros decimos, bueno, tengo que ir quitando capas del personaje, ¿no? Pero ¿cuándo me doy cuenta que quité todas las capas? ¿Cuándo me doy cuenta que yo ya no me considero que soy el hacedor? ¿En qué punto? ¿Ven? Por eso esta paradoja de que yo lo vivo como un proceso, pero al mismo tiempo no es un proceso. Lo vivo yo, porque yo parto desde acá, creo que estoy acá, en este lugar, ¿no? Como hace el curso de milagros, que nos rescata desde el lugar donde yo creo que me encuentro, y parece que voy. Bueno, el curso utiliza la escalera, ¿no? Ascendiendo una escalera, que en realidad es caracol, porque va así, ¿no? Porque es gira y gira y gira, siempre sobre lo mismo, ¿no? Para que yo me dé cuenta. Pero, por eso, ahora igual lo vamos a seguir indagando esto, porque ahora vienen las otras etapas ahí de las figuritas que tengo preparadas. Pero fíjense en que nosotros, como, no sé si a ustedes no les provoca un conflicto esto, de como que estoy acá y parece que lo estoy haciendo yo, pero al mismo tiempo, en realidad no lo hago yo, sino que se hace a través de mí. ¿Y qué barómetro tengo para decir, ya estoy, a ver, ya deshice tantas capas, para saber cómo estoy, ¿no? Porque no es que tenemos una cantidad de capas y cada uno, porque podemos decir, entonces, si nos vemos como individuos, ¿no? Decimos, bueno, fulanito tiene 700 capas del inconsciente que deshacer, pero este no, este vino, es más evolucionado y tiene 20 nomás. ¿Cómo podemos saber, no? Sí, que no reaccionamos, sí. El que reaccionamos menos es digamos, un indicador. Un indicador es que reaccionamos menos, estamos menos reactivos. Pero no solo eso. Ahora vamos a ir viendo más cosillas. Por eso es interesante todo esto que va explicando Blay, porque nos hace reflexionar sobre un montón de cosas, ¿no? A ver, hablando de este asuntillo de este yo individual, ¿no? Que queremos ser. Yo tengo poder respecto a todas las cosas que dependen de mi estructura mental, que están subordinadas a mi mente. Pero yo estoy subordinado a la vez a una realidad mayor que es mi causa, mi razón de ser. Esta causa es la mente, que me mantiene y me sostiene, y hace que yo sea y exista. Y cuando he cumplido mi labor en todo lo que afecta a mis niveles mentales o personales, entonces el trabajo consiste en que yo desaparezca como protagonista, como autor, como centro o punto de apoyo, ¿no? Acá es como que nos damos cuenta que pareciera que hay ciertas cosas que parece que dependen de mí, ¿no? Mi estructura mental. Me voy descubriendo ese trabajo que hace Antonio Blay de descubrir el personaje que creo ser. Pero a su vez me doy cuenta que yo no soy ese personaje, que soy la mente, y que yo obedezco, o que estoy subordinado, como dice acá, a una realidad mayor que es mi causa. Ese ser, ese saber que soy, ¿no? Que está más allá de mi entendimiento acá como personita. Y fíjense en que después él aclara, esta causa es la mente que me mantiene y me sostiene y hace que yo sea y exista. Acá él lo pone con minúscula, pero en realidad yo creo que se está refiriendo a la mente con mayúscula, ¿no? Como usa el curso de milagros. Y cuando he cumplido mi labor en todo lo que afecta a mis niveles mentales o personales, entonces el trabajo consiste en que yo desaparezca como protagonista, como autor o como centro o punto de apoyo, ¿no? Miren que voy de vuelta para allá. Hay más o menos, ¿no? Por lo que dice Antonio Blay ahí, podríamos darnos cuenta, ¿no? Que pareciera como que sí, que hay un trabajo que parece que yo, a nivel
individual estoy haciendo para deshacerme de toda esta, bueno, no sé cómo llamarle, todos estos bloqueos, estos obstáculos, ¿no? Y una vez que todo esto se ha deshecho, ya directamente mi personaje desaparecería de la escena, no estaría más, ¿no? Ya viviría totalmente en este estado de entrega, de devoción, ¿no? Ya no necesitaría hacer ningún trabajo más, sería todo yo, sabiendo quién soy, ¿no? Por lo menos por lo que yo capto hasta ahí. Pero fíjense en que más adelante él dice, en las técnicas, cuando practico una técnica, soy yo a partir de mi mente y de mi voluntad el que estoy manejando las energías y mis estados interiores para conseguir unos resultados. En cambio, desde este nuevo punto de vista, el trabajo consiste en que yo deje de hacer, deje de ser el punto de apoyo y deje de ser el punto de partida. Voy a poner la que sigue. ¿Cómo se hace esto? Si hace un rato hablábamos de que el obstáculo para el progreso interior es el orgullo, creer que soy yo el que lo estoy haciendo, la solución al orgullo es la humildad. ¿Cómo se hace esto? Este es el camino de la sencillez, de la simplicidad, de la verdadera humildad. Por eso señalaba que el obstáculo mayor, el único obstáculo, podríamos decir, es el orgullo. Ese orgullo que nos hace pensar que somos el centro y que nos hace sentirnos como lo más importante y que nos hace actuar en conformidad con esta forma de pensar y sentir, de modo que estamos girando o intentando que todo gire alrededor de esta idea y de este sentimiento del yo. Uno de los defectos más sutiles se produce cuando estamos demasiado preocupados por nuestro progreso interior. Ahí, con respecto a lo que decía Marcela recién, ¿no? Fíjense, acá tenemos una pauta para saber si estoy en las manos del orgullo o en las de la humildad, ¿no? En mi camino, ¿no? En este camino, ¿no? Si yo todos los días me levanto y estoy muy preocupado por mi progreso interior y estoy dele que te busca, ay sí, a ver cómo puedo ser más espiritual, cómo puedo progresar y ser cada día mejor, ¿no? Y estoy totalmente preocupado por eso, es un gran defecto, pero es muy sutil. Fíjense en que dice sutil, no nos damos mucha cuenta. Esta preocupación es también una manifestación del orgullo. La ocupación en el progreso es una demostración de la acción de lo superior en nosotros. Pero la preocupación es un indicio de falsa autoestimación. Hay que distinguir, no hemos de preocuparnos, sino que hemos de ocuparnos, ¿no? Esto está altamente claro, ¿no? A ver, vengo para este lado, para el chat, porque si no... A ver, Alex dice, iniciamos el camino desde el personaje porque justo ese es el que ya no puede más con su sufrimiento, es cierto. Y ya en el camino descubres que hay una inteligencia superior que es la respuesta a todo el drama, claro. Eso que dice Alex del drama también podría servirnos, ¿no?, como indicio de darnos cuenta si no estamos atrapados por el orgullo espiritual, ¿no?, por esta obsesión con progresar, ¿no? Porque nuestra vida, ¿no?, nuestra vida ya no la tomamos tan dramáticamente, ya no vemos todo como un drama, ¿no? Hola, Lisandro, ya la telenovela ya no es una telenovela de estas drásticas, sino que es una
no sé, una más cómica, podemos decir, no sé. Ya deja de ser tan dramática. Ese podría ser otra cosa. Y poder distinguir, como lo leímos recién, entre el estar preocupado y el ocuparme, que son muy diferentes, ¿no? Esto nos recuerda un poco a lo que el curso de milagros nos habla sobre este asunto del sacrificio, ¿no? Esta idea de sacrificio que para nosotros es totalmente normal acá en el mundo, y sin embargo el sacrificio oculta un intenso odio. Cuando yo me sacrifico, estoy muy preocupado, ¿no? Y si reflexionamos un poco de qué me estoy preocupando, o sea, a ver, ¿a dónde quiero llegar? Si ya estoy. Lo que pasa que fíjense en que la mente nos teje muchas trampas en el camino para que nosotros continuamente estemos preocupados por nuestro progreso interior. Si realmente, como si, no sé, si nos fueran a dar un premio, ¿no? Que esa es otra trampa que también, no sé si ustedes han pasado por allí. Yo la he pasado bastante mal cuando la pasaba. Porque sentía en ese momento, ¿no? Que yo decía, pero yo estoy haciendo todo este trabajo, ¿cómo? Me leo el curso de milagros, me hago los ejercicios, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿y el premio dónde está? A ver, yo estoy siendo más buena. ¿Cómo puede ser que Dios no me tire una soga, no me mire, no me dé... ¿No? Todas estas trampillas van a ocurrir. No tenemos que culparnos por ello, porque es lo peor que podemos hacer. Pero sí observar dónde estamos, o sea, qué es lo que nos estamos contando, ¿no? Que ya lo pasé. A ver. Acá. Cada vez que insistimos con demasía sobre este asunto, allí está el yo, contrastando, comparando, reaccionando, y de nuevo estamos girando alrededor del yo. Para dejar paso a la vida de un modo pleno en nosotros, hemos de trascender por completo esta noción del yo personal. El yo, el famoso yo. Trascender por completo. Fíjense en que no dice un poco, algo, no, por completo, ¿no? Ya si me estoy comparando poquitito, nomás que me compare con otro, o que diga que los otros son peores y yo mejor, ya todo estoy en el yo personal, ¿no? Estamos casi todo el tiempo ahí, ¿no? Bien, estamos intentando atrapar lo divino, fíjense en la palabra, atrapar lo divino, lo espiritual, para incorporárnoslo al yo del mismo modo que hemos incorporado conocimientos, prestigio, afectos y otras muchas cosas. He de darme cuenta que aquí la posición cambia por completo, que no soy yo el que he de incorporar, no soy yo el que he de coger algo para subordinarlo a mí mismo, sino que respecto a lo trascendente soy yo el que he de ser cogido o tomado. Es mi propio yo el que ha de ser reintegrado a su fuente absoluta para que se consuma su plenitud final. Fíjense en la manera, ¿no?, en cómo lo va planteando acá. Hemos de aprender este doble gesto, este doble movimiento de nosotros hacia arriba y después de arriba hacia nosotros. Abrirse a la gracia es tomar el atajo más rápido que hay, no para llegar, sino para permitir que nos llegue la verdad, la realización. Al mismo tiempo, hemos de evitar las reacciones de tipo personal frente a las situaciones concretas de la vida. Que esto es justo lo que decía Marcela hace un ratito, ¿no? A ver,
porque ese es un indicador. Si sigo muy reactivo aún, por mucho trabajo interior que se ve que hice, parece ser, ¿no?, que aún sigo reaccionando. Si alguien nos ofende o no da crédito a nuestras palabras o contraría nuestra voluntad, no debemos dejarnos arrastrar por el enojo, reaccionando de un modo violento. No. Si estamos así, no. Todavía no. Hay muchas personas que tienen la idea de que es imposible vivir en paz, pues consideran que vivir en paz solo puede darse como resultado de una actitud cómoda, parcial o negativa ante las realidades de la vida. Se considera que solo se puede vivir en paz centrándose en el pequeño mundo en el que uno vive, sus compensaciones, pero sin participar en el aspecto combativo y creador de la vida. Y acá ahora van a ver qué interesante lo que dice Antonio Blay, ¿no? El aspecto combativo, porque tenemos tanta confusión con lo que realmente es la paz, ¿no? Ay, acá puse de vuelta la misma, bueno, ahora la voy a correr, ahí está. Las dificultades que aparecen en nuestro camino son un medio eficaz para curar el orgullo, ¿no? Yo voy contando y me voy riendo, pero bueno, me voy riendo de cosas que me acuerdo. Porque yo tenía un amigo que yo le decía, pero a mí me parece que vos estás un poquito como en el ego espiritual. Me decía, no, yo no. Porque claro, reconocer el orgullo espiritual o ego espiritual en nosotros es como que lo negamos, ¿no? Pero fíjense en que es muy sutil y hay que observarlo mucho, porque es un gran obstáculo, pero tiene cura. Según Antonio Blay, tiene cura este problemita del orgullo. El orgullo es el problema más difícil de resolver y por eso no nos ha de extrañar que quien desee trabajar de veras en la vida espiritual se encuentre enfrentado a dificultades, problemas y contrariedades de todo tipo, y que muchas veces sea víctima de grandes injusticias. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? A veces porque la persona se desconecta de su entorno y no sabe ver las leyes más simples de la vida. Es un gran tema, porque muchos, cuando les atrapa el asunto este de la espiritualidad, es como que se entran a sentir, si ya nos sentíamos separados, nos sentimos más separados todavía, y decimos, ay, estos pobres que no pueden, ellos no, ¿qué va a hacer? No pueden hacer otra cosa, pobrecitos, ellos están un poquito evolucionados, en cambio yo tengo un nivel, y claro, entonces me desconecto de mi entorno, ¿sí? Y me olvido de ver las leyes más simples de la vida. Otras veces dice él, esto sucede porque solo cuando la persona se encuentra con dificultades, cuando tiene que movilizar todos sus recursos interiores, cuando se enfrenta con cosas imposibles, cuando vive su impotencia, su limitación, cuando se da cuenta de que está ante algo que no puede solucionar, cuando se enfrenta a la crítica, al ridículo, inerme, sin poder hacer nada. Si sabe estar atento y consciente, aquello se convierte en una oportunidad extraordinaria para descubrir la no realidad de su yo personal. Es como que
este camino no es de rosas, es de espinas, y a veces bastante pinchudas. Y bendito que sea así el camino, ¿no? Porque eso moviliza todas mis energías. No es una cosa que yo digo, bueno, ahora emprendo este camino, ay, qué paz, qué bien. Claro, me encierro en mi casa y no salgo y no me contacto con nadie. A todo el mundo le digo todo que sí, ¿no? Y no me doy cuenta, o no reconozco, yo le llamaría no reconozco, la impotencia, las broncas que me salen. Bueno, yo se los conté en mi experiencia, que quería revolear el curso de milagros, veía a los otros facilitadores, bueno, aún también los sigo viendo y a algunos les tengo la verdad una bronca porque digo, ¿qué hace explicando el curso? O sea, me sigue saliendo, a mí me sale, gracias a Dios me sale, todo me va saliendo. Y lo voy observando, porque al mismo tiempo también me observo a mí misma en un lugar donde estoy expuesta totalmente a ser criticada y a ser ridículo, porque dirán, mira esta. Una vez yo les conté que una señora me dijo que por qué no me hacía un canal de cocina en vez de hablar de estas cosas, ¿no? O sea, los comentarios que ponen en YouTube y todas esas cosas, ¿no? Todo esto, y a todos nos pasará en los aspectos de nuestra familia. Bueno, yo, por ejemplo, en mi familia no tuve el problema, excepto con quien siempre les cuento, que es mi madre, pero con los demás no he tenido el problema, porque a mí, la verdad, mi familia, que yo haga lo que quiera. Si quiero estudiar el curso de milagros, que lo estudie. Nosotros somos muy libres dentro de nuestro grupo familiar. Cada uno hace lo que se le canta al corazón y nadie se mete en la vida del otro. Cosa que no me sucede con mi madre, que sí se mete. Por eso es a donde a mí me saca la térmica. Y fíjense en que estos obstáculos, y ahí es donde nos sale todo el orgullo. ¿Vieron toda la merda, como decía la otra vez Alex por ahí? Pero justamente ahí es donde más atentos tenemos que estar, para darnos cuenta y descubrir la no realidad de mi yo personal, ¿no? Darme cuenta cómo este que yo me creo ser, cómo salta una y otra vez, ¿no? Solo cuando uno se enfrenta con la negación de todo aquello sobre lo que se apoya, es cuando puede neutralizar y deshacer la crispación que se ha formado sobre la idea de sí mismo. Este es un gran problema, si lo sabemos ver, ¿no? Voy a volver de vuelta para este lado, porque si no puedo leer el chat. Hola, Catali. Lucía y Ángeles. Sí, pero es que ahí sigue, Ángeles sigue. ¿Cómo hacer para despertar? Bueno, justamente estamos hablando de este asuntillo del despertar. No sé, si vos entraste ahora vas a tener que mirarlo después cuando se suba del principio, ¿no? No quiero volver todo para atrás porque si no es como que los que ya estamos enganchados en el tema nos vamos. Para poder despertar, ¿no? Si vos viste, Lucía, el primer video de este curso, nosotros comenzamos dándonos cuenta de que todo el problema que tenemos es el personaje. O sea, este personaje que nosotros creemos ser, que está lleno de limitaciones, de creencias, de modelos. Bueno, Antonio Blay le llama el modelo, esos modelos que hemos adoptado, ¿no? Y que se ejecutan como si nosotros ahora fuéramos un robot en automático. Solo observando todo eso que no soy, es como voy a descubrir quién soy realmente y podríamos decir, despierto, ¿no? Pero todo esto lleva un proceso. Por eso es interesante que si querés ver los anteriores te va a apoyar bastante, porque si no es como tenemos que explicar los otros 5 anteriores, ¿no? Sí, esto que dice Marcela también es interesante, lo vamos a recalcar antes de seguir con la explicación de Blay, porque esto lo dice mucho Ken Wapnick. Esta actitud de humildad, ¿no? Que es la que, digamos, lo contrario al orgullo, ¿no?
adoptar esta actitud de humildad, de no saber, de realmente ponerme en manos de Dios o de la vida o de mi maestro interno, cada uno le llama como le gusta, es justamente tomar a esta experiencia que tenemos aquí como una escuela, como un aula, en donde día a día aprendo, justamente a como se llama el curso que estamos haciendo, aprendo a desaprender todo esto que nos enseñamos, ¿no? Que las cosas no son tan así como yo me las había contado o como me las habían contado. Que la verdad es, y que no hay este asunto de que cada uno tiene su verdad, ¿no? Y que solo el amor es, y es que es lo único que sana. Y que ese amor es lo que somos todos. Y no es una cosa exclusiva mía, propia, ¿no? Que eso ahora lo dice Antonio Blay, van a ver en la siguiente figurita. Voy a ir para el otro lado. Voy a poner de vuelta el video. Ay, yo no sé cómo dejarlo parado en el que voy. Porque... a ver acá. Esperen porque acá. Hemos leído este, así que viene es este. Esto está muy interesante. Cuando uno ve atacado y destruido todo aquello que uno quería del modo más vehemente, entonces descubre que realmente ha sido un imbécil toda la vida. Me encanta. Que ha estado jugando a ser un gran personaje y se lo ha creído. Bueno, nosotros ahora que estamos un poco más viejos ya como que no. Pero cuando éramos más jóvenes, el personaje a full total. Claro, no nos damos cuenta que estábamos siendo, como dice acá Antonio Blay, un imbécil, ¿no? Porque me estaba creyendo el papel. Cuando en realidad todo lo que tenía de verdaderamente bueno le ha venido siempre no por sus propios méritos, sino de la única fuente de donde procede todo lo bueno. Este es otro asuntillo del personaje, que se cree que tiene voluntad propia y que todo lo hace él. Es más, hay gente que piensa que si ellos se mueren el mundo deja de girar. No sé si se dieron cuenta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer sin mí? Todo lo que yo hice por la humanidad, ¿no? Todo este asuntillo, estos méritos, ¿no? Qué inteligente que soy, qué bien que lo hago, ¿no? Es como la canción esa de la déjenla sola, solita y sola, que la quiero ver bailar, cantar, esa que se cree que, ¿no? Bueno, así quedás, solita y sola. Cuando vos tenés mucho orgullo, te quedás sola. Bueno, creemos que todo fue mi propio mérito y darme cuenta que la verdad que yo no hice nada, que nada fue hecho por mí, individuo, es un poquito chocante. Si uno se siente, como dice Antonio Blay, un imbécil. Todo procede de la única fuente. Pero es que nosotros como que no le queremos dar el mérito a la fuente, o a Dios, o a la vida, o a la divinidad, o bueno, el ser, bueno. Háblese en la palabra que le guste a cada uno. Yo, por la duda, claro, porque a veces capaz que digo Dios y después... Esta la puse en verde, como en una cancha de fútbol, pero bueno, le puse ese marco, ese fondo. Es preciso pasar por una especie de inmolación de lo personal. ¿Vieron la gente esta religiosa que se inmola para defender sus creencias? Bueno, ahora hay que inmolarse de todo lo que creía ser, de todo este personaje tan bonito que me he contado la historia, de que me hicieron, que yo hice, lo que logré, todos mis títulos que tengo en la pared. Qué importante todo eso. Hay que pasar por una inmolación de lo personal, de esta persona, este personaje, ¿no? Que creemos ser. Solo cuando uno afronta una y otra vez las dificultades, los obstáculos, las críticas,
los desengaños. Y no se limita a quejarse, a exclamarse o a hacerse la víctima, sino que se abre a la situación y procura ser consciente de sí y de la situación. Entonces es cuando se produce la disolución de esa crispación, de ese gesto, de ese nudo que tenía en lo más profundo de su mente, ¿no? Es como un nudo que tenemos en la mente, como que estamos ahí, como muy protegiendo el nudo de la trama, de mi historia. Claro, pero es que el asunto es que hay que afrontar todo esto, todos estos miedos, todo esto que yo me creo, dejar de quejarme, ¿no? Como dice el curso de milagros. El paciente empieza a curarse cuando toma conciencia del canto fúnebre que entona. El canto fúnebre. Vieron que todos tenemos el canto fúnebre. Ay, bueno, yo tengo el mío. Ay, qué feliz sería si me pudiera ir lejos de mi madre. ¿Me entienden? Todos tenemos un canto fúnebre. Y no porque mi madre es así, no va a cambiar y qué sé yo. Y claro, y otra vez me está molestando y no sé qué. Todo eso que decimos, que entonamos, porque a veces hasta es un lamento borincano, que no nos damos cuenta, porque encima no nos damos cuenta, ¿eh? Parece que los otros a veces nos hacen que nos demos cuenta. Ese es el problema, ese gran problema, ¿no? No se desata el nudo porque nosotros mismos no queremos que se desate el nudo. Después vamos vieron que está la Virgen desata nudos, para que la Virgen nos desate los nudos, porque claro, tenemos tanto, pues llega un punto en nuestra existencia que ya estamos atados, parecemos como un chorizo, tenemos nudos por todos lados. Pero solamente dándome cuenta de mis nudos es que los voy a poder entregar o permitir que sean desatados. Entonces es cuando se abre el paso al poder de la gracia, que penetra y por sí mismo transforma, eleva, llena. Hemos de llegar a comprender que todo nuestro trabajo de mejoramiento y de realización está protagonizado por Dios. Dios es el gran protagonista. Él es el único que sabe. Por eso este asuntillo de hágase tu voluntad, ¿no? O la voluntad de mi Padre y la mía son la misma. Pero cuando yo me opongo y quiero ser yo el protagonista de la historia y que las cosas sean como yo quiera, o quiero, o querría, y deberían ser así, y tal no debería ser así, esto debería cambiar y ser de otra manera para que yo pueda ser feliz. Ay, Dios mío, a ver si te fijas un poquito en el vecino de enfrente que me molesta todos los días, ¿no? O sea, todo este tema, siempre centrado en el protagonista yo, ahora me doy cuenta de que el protagonista es Dios. Y ya la cosa empieza a cambiar. No somos nosotros quienes trabajamos, quienes mejoramos. No somos nosotros quienes tenemos más virtud, más amor, más comprensión, más interés, ni más sabiduría. Es solo la luz de la verdad, la fuerza del amor, la potencia de la energía absoluta, la que se manifiestan un poco más a través de nosotros y permiten que nuestra tontería quede en un segundo plano y se exprese un poco más la brillantez interna, la luz que nos llega de lo superior. O sea que para que la luz entre hay que darle paso, dejar de hacer tonterías, como venimos haciendo, ¿no? Hemos de trabajar y a la vez hemos de abandonar todo trabajo. Hemos de darlo todo, pero como si no hubiéramos hecho absolutamente nada.
¿Ven? Acá está el asunto del mérito. A mí me preocupaba todo esto en un momento. Yo decía, pero hay todo lo que yo hago, pero ¿para qué? Para nada, para nada. O sea, la voz del ego me decía, para nada, mirá, seguís igual, fíjate, mirá, fíjate, no sos nadie, no vales nada, ¿no? Esto parece complicado de comprender, porque yo he de trabajar, pero a la vez he de abandonar todo trabajo. Y hemos de darlo todo, pero como si no hubiéramos hecho absolutamente nada, ¿no? Esto es como decir, como decía Jesús, ¿no? Como que él no era de él, no soy yo de mí, de mi propia, o sea, mi propiedad, yo no soy de mí, sino que soy de mi Padre, ¿no? Hemos de aprender, este ya lo leí, esperen que ya, o no lo leí no lo leí, lo voy a leer de vuelta. Hemos de aprender este doble gesto, este doble movimiento, sí lo leí, pero lo voy a leer de vuelta, de nosotros hacia arriba y después de arriba hacia nosotros. Abrirse a la gracia es tomar el atajo más rápido que hay, no para llegar, sino para permitir que nos llegue la verdad, la realización, ¿no? Este asuntillo de que parece que nosotros parece que nosotros queremos que nos llegue ya, en algún momento. A ver cómo se está tardando mucho la gracia en llegarme. Que se apure porque este sufrimiento ya no lo aguanto más. ¿Qué es la gracia? ¿Y cómo dejar que obre en nosotros? Eso no es un poder especial, extraño y difuso. Es algo muy concreto. Es fundamentalmente una energía de una potencia extraordinaria que no depende para nada de nuestras ideas ni de nuestros sentimientos. Es la manifestación más elevada de la energía. Irradia por sí misma y no está sujeta a ningún vaivén. Esta fuerza inherente a la gracia es la que nos da esta intuición de realidad y la que nos capacita para hacer las cosas que debemos hacer. Es también conocimiento, la gracia, pero es un conocimiento directo de la verdad superior, pero al mismo tiempo de la verdad de las cosas y de nosotros mismos. Tiene el poder de rectificar, de configurar y de transformar las cosas para adaptarnos realmente a lo que es la verdad. Poder abrirse inteligentemente, conscientemente, al mundo de la gracia es permitir que actúe en nosotros la mente auténtica superior. Entonces todo lo que depende de nuestra mente va situándose en su lugar, ¿no? Es como que yo por lo menos lo interpreto así. Ahora igual cuando veamos todas las figuritas lo vamos a charlar. Es como que actúan las dos cosas a la vez, ¿no? Es como una actitud de entrega, de disposición a que este poder superior actúe en mí, ¿sí? Si no tengo esta ayuda, es como un poquito imposible, como que no se puede lograr. La gracia es amor, verdadero amor, no el amor que me tengo o que me tienen a mí, sino ese amor que se manifiesta a través de mí, que es el único auténtico. Cuando uno logra abrirse a estas realidades y aprende a ser consecuente con estas nociones e intuiciones que le vienen de lo superior, uno se va afinando. Pero el proceso es largo, pues hasta que no se ha transformado por completo la mente, ¿no? Acá cuando dice la mente se está refiriendo a todo esto que venimos hablando, de todo esto que está en el inconsciente, ¿no? Los contenidos de mi inconsciente. Y la gracia no ha tomado plena posesión de uno, continúa la crispación sobre el yo. Él le llama, Antonio Blay le llama la crispación sobre el yo como que sigo identificado, ¿no? Con el yo, con el personaje.
A ratos se siente una fuerza ante la cual el yo se esfuma, como un espejismo, como una nube, pero sin diluirse del todo. Por eso en otros momentos parece que todo vuelve a funcionar con los mismos hábitos y la misma rutina de siempre. Esta fase puede durar mucho tiempo, mientras uno debe intentar constantemente volver a situarse en la nueva perspectiva, procurando repetir una y otra vez ese gesto de apertura interior. ¿Sí? O sea, podemos tener los famosos atisbos, hasta tan de moda esto del atisbo, ¿no? Y digo, ¡ay, qué unidad que siento! Me siento tan unida. Sí, he perdonado todo. ¡Ay, cuánto amor, cuánto amor! Y de repente, ¡pum, bum! Estoy otra vez en lo mismo. Haciéndome problemas, nervioso, estresado, etc., etc. Pero si estoy atento, tengo la capacidad de volver a situarme otra vez en este gesto que dice Antonio Blay de apertura interior. Este sí, me acuerdo que lo leí. Bien. A ver, este está bueno, a ver. Este es un tillo de las reacciones, ¿no? Habrá momentos, ¿no?, en los que reaccionaremos y otros en que hemos de mantenernos centrados, totalmente presentes en nuestra conciencia de ser, pero en silencio. Pero solo afrontando las situaciones difíciles en silencio, damos oportunidad a que las energías espirituales pasen a través de la mente y a la vez permitimos que las experiencias externas penetren en nuestro interior hasta lo más profundo, sin provocar esa reacción de la estructura intermedia y parásita. Miren lo que dice, ¿no? Estructura intermedia y parásita, que es el yo-idea. O sea, ya no, como lo dijimos al principio, no respondo desde el personaje, sino desde el fondo, desde lo que realmente soy. ¿Sí? Desde ese silencio que me está viviendo. Hay muchas personas, esto ya lo leí, no sé por qué tengo las cosas repetidas acá, pero bueno. A ver, hay una creencia acerca de la paz, ¿no? De que mucha gente vive en paz, pero practicando la política del avestruz, escondiendo la cabeza ante las realidades propias del mundo en que viven. Evidentemente nosotros no tratamos de esta paz limitativa. Estamos hablando de una paz auténtica. Una auténtica paz es aquella que se puede mantener en toda clase de circunstancias, buenas o malas, agradables o desagradables, prósperas o adversas. Solo la paz que permanece es la verdadera paz. La paz tiene naturalmente un valor enorme, pero como con todo lo que tiene un gran valor, fíjense en lo que dice acá. Es necesario luchar mucho para conseguirla. O si se quiere, se necesita no luchar nada para conseguirla. Ahora estudiaremos esta aparente contradicción. O sea, ¿tengo que conseguir la paz? ¿Me tengo que forzar? ¿Tengo que luchar o no? Hay dos estilos de vida que conducen a la paz. Uno de ellos consiste en tener un ideal correcto, sano, dentro de la línea del propio desarrollo y por el cual la persona lucha, se entrega totalmente a él y a medida que va progresando, que se va configurando de acuerdo con este ideal, la persona encuentra una satisfacción, un equilibrio, una tranquilidad. Esta es una de las formas de llegar a la paz, ¿no? Que medio como que me pongo un ideal y trato de alcanzarlo, ¿no? Pero este está más relacionado con el personaje, porque yo tengo unas ideas de lo que es la paz y lucho por conseguirla, ¿no? Pero hay otra forma
que no es tan conocida, que es la paz como resultado de vivir el presente de un modo total, aparte de cualquier proyección hacia el futuro. Se trata de un estilo de vida que consiste en lanzarse del todo en cada momento, en darlo todo. Y cuando esto se consigue hacer, aunque es difícil, entonces se llega al mismo resultado. Este es un camino más holístico, más de unidad, ¿no? Más de vivir desde el ser, ¿no? De que me vivo desde esa paz, me vivo en el presente, no estoy proyectando los contenidos de mi mente porque me doy cuenta que todo soy yo y siempre me estoy dándome de mí, no estoy haciendo ningún esfuerzo. Y acá Antonio Blay nombra unas condiciones necesarias para la paz interior. Bien, una es estar interiormente en paz con los demás. Con los demás tengo que estar en paz interiormente, entiéndase y recálquese, vamos a ponerle sello, interiormente. Interiormente significa desde nuestra profundidad, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro amor. Pero no en un sentido superficial, sino conscientemente, deliberadamente, que sea un acto que surja desde el fondo y que incluso limpie las cosas que hay en el almacén del inconsciente. En mi interior estoy en paz con todo lo que me rodea, todo. O sea, se trata de estar en paz desde el fondo del alma. Entonces eso barre los temores, inquietudes, egocentrismos, procedentes de una falta de madurez o de un psiquismo infantil lleno de conflictos. Cuando hemos hecho ya la limpieza del inconsciente, que es nuestra mentalidad infantil, ya no tenemos tantas quejas, ni tantos caprichos, ni tantas cosas que criticamos de los demás y que bueno, ¿no? Sino que internamente estamos en paz con todos. Y ahora van a ver lo que dice acá. Estar interiormente en paz con los demás no significa necesariamente que exteriormente uno esté en paz con los demás. No sé si queda claro. Pues es posible que el papel que uno esté haciendo exteriormente, el que está jugando mi personaje, la misión que esté cumpliendo, obligue a la lucha y al combate. Por ejemplo, en mi caso. Yo exteriormente tengo que ser como Arjuna a la guerra. Bien, exteriormente, el personaje juega ese papel, pero este es el papel que uno está representando en el mundo externo. Lo importante es que interiormente yo esté en paz con el otro, en mi mente, en mi interior estoy en paz. Y realmente se puede vivir esta contradicción, estar en paz interiormente, pero sé que en la forma, cuando tengo que representar mi papel, ¿sí? Me tengo que poner el casco, o el arco y la flecha, que ya me sé lo que tengo. O poner los límites, bueno, lo que sea, ¿no? Si yo actúo en una función teatral, y en esta función yo interpreto el papel de enemigo de otra persona, si yo funciono psicológicamente bien, ¿no? Si yo estoy bien, por eso es tan importante estar psicológicamente bien para hacer cualquier trabajo de esta clase. El que no tiene resuelto este asunto de lo psicológico le va a costar horrores. Pero si yo estoy psicológicamente bien, porque he trabajado lo suficiente en mi personaje, ya lo descubrí, y observé mi psique muchas veces, ¿no? Y todo esto se ha barrido, se ha limpiado, entonces yo funciono psicológicamente bien y soy consciente de que estoy representando el papel, entonces yo puedo ser muy amigo del otro en el plano personal, o sea,
me doy cuenta que acá parecemos que somos enemigos, pero en el otro plano yo sé que él es igual que yo, o él o ella, ¿no? Bueno, quien sea. Ahora bien, en escena estoy representando mi papel, estoy cumpliendo mi deber, el cual exige que yo viva la situación concreta, externa, que está ocurriendo y que actúe y reaccione de un modo adecuado ante la situación planteada. No quiere decir que ahora porque viene el camino espiritual, entonces todos vengan y me pisotean como la cucaracha. Y después canto la canción, la cucaracha no puede caminar porque le falta la patita de atrás. No, no. Acá, es más, después cuando veamos el trabajo de la combatividad de Bly, van a ver que desarrollar la energía de la combatividad es muy bueno. No hay que ser un pasota y un, ay, qué bueno que soy, no, no hay que confundir. En el momento en que estoy luchando, es más, les cuento, si yo en mi experiencia no hubiese hecho esto que dice Antonio Bly, y yo todavía estaría llorando por los rincones, victimizándome, que no sirve para nada. En el momento en que estoy luchando, enfrentándome a la otra persona, interiormente, debo verlo como mi amigo. Y esto no restará eficacia a mi combatividad, ¿ven? O sea, soy consciente de lo que parece que estoy diciéndole o cantándole las 40 o poniéndole los límites, pero yo interiormente sé que él es igual que yo, que es mi amigo, mi hermanito en Cristo, podríamos decir. Pues bien, esto mismo puede aplicarse a la vida diaria. Se puede aplicar totalmente. Se los digo por experiencia. Y Antonio Bly también lo dice por experiencia. Si lo prueban van a ver que se puede. Podemos estar en paz con todo el mundo y al mismo tiempo podemos vivir la situación de un modo concreto, dinámico, expansivo, creador, constructivo o de confrontación según convenga. Muchas personas no pueden concebir esta dualidad de planos, pero es algo perfectamente realizable. Perfectamente realizable. Segunda condición de la paz. Vivir y aceptar la realidad de sí mismo. Esto no significa conformarse con los defectos que uno tenga. Significa que uno se vea a sí mismo tal cual es, que disminuya la imagen idealizada que tiene de sí mismo, que descubra su yo más real con sus limitaciones y deficiencias, pero también con cualidades. ¿Sí? O sea, me tengo que aceptar como soy. Tampoco que, ¿no? Y ahora van a ver que acá lo aclara. Y que acepte este modo de ser porque esto es lo que tengo en este momento, sin perjuicio de que luego pueda ir trabajando para desarrollar unas cualidades o para mejorar o disminuir unos defectos, ya que la aceptación del presente no significa una negación de las posibilidades futuras, ¿no? Aceptarme como estoy ahora no significa que en un futuro yo vaya a ser así y que no tengo arreglo, ¿no? Esto puede resumirse en una frase: yo procuro mejorar cada día, pero ahora soy así. Por lo tanto, no me extraña tener algún punto débil. Tenemos que ser conscientes que todos tenemos puntos débiles. El querer ser perfecto es terrible, terrible. Es una de las peores cosas que pueden pasar. Este ser así no representa ninguna disminución real. Al contrario, si yo soy así realmente, lo falso sería creerme de otro modo, ¿no? Entonces, a partir de esta limitación mía actual, es cuando puedo hacer algo para mejorar. Esto es fundamental porque es ser totalmente honestos con uno mismo. Fíjense en que las personas que no ven sus defectos en sí mismos y solamente los ven en los demás, parece ser que los demás sí, pero yo no. Yo no le hice nada, no sé por qué se enojó, si yo no le hice nada. Claro,
nunca me miro a mí, nunca me reflexiono, ¿no? Siempre es el otro el que está equivocado. Ay, yo no sé qué te pasa, Chulu, o Julu, o Pepa, no sé, con cualquier nombre, que reaccionás así. Si yo no te dije nada. Así son las conversaciones humanas acá. Es mucho más poderoso y potente, ¿sí?, darme cuenta y reconocer mis errores. Es mucho más humano y mucho mejor que andar creyéndome que yo soy muy perfectito y que el problemita siempre lo tienen los demás, ¿no? Porque así no voy a avanzar nunca. En resumen, el aceptarse a sí mismo no significa tener una actitud negativa en relación al progreso. Significa vivir en la realidad, significa bajarse del caballo. ¿Vieron que hay gente que va montada arriba del caballo y no se baja nunca? Del monumento que todos nos hemos erigido y aceptarse con sencillez tal como uno es, esperando que uno irá desarrollando, perfeccionando, actualizando toda su capacidad de ser, ¿no? Así en esa actitud tenemos que ir a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Y otra cosa importante es actualizar los niveles impersonales, ¿sí? Estos que ya no tienen que ver con la persona. Él los divide en el nivel mental superior, por eso ahí dice A, que es la facultad principal de este nivel mental superior, consiste en la capacidad de pensar la cosa en sí, independientemente de que aquello me guste o no me guste, o se refiera a mí o no. O sea, aprender a ser objetivos, no tan subjetivos y creer que las cosas son como yo las veo, sino ser más impersonales, ¿no? El hombre se interesa por un sentido superior al inquirir, o sea, al cuestionarse. La vida, ¿qué es? ¿Y para qué es? ¿Qué es la realidad de las cosas? Aquí también se plantea el problema de cómo son las cosas en sí. Este es un nivel intelectual pero más grande, como si se tratase de algo que se extiende desde este nivel de interesarse por la realidad externa del ser humano hasta otro plano superior, impersonal, ¿no? Solo cuando nos cuestionamos qué es la muerte, qué es la vida, o sea, cuando indagamos, es que crecemos, ¿no? Ya esto lo enseñaron en la época de Platón y Aristóteles y Sócrates, ¿no? Si yo no me cuestiono la realidad y creo que las cosas son como yo las veo desde mi pequeñito punto de vista, no puedo pretender estar en un camino espiritual, ¿no? Un camino hacia Dios, porque Dios no tiene puntos de vista. En el nivel afectivo superior, ¿no?, en este plano impersonal, es el que nos capacita para poder amar a los demás por sí mismos, aparte de que el otro me guste o no, que me caiga simpático o no. Simplemente amar al otro por lo que es. También la capacidad de apreciar lo hermoso, lo bello de por sí. Forma otra zona también impersonal de tipo afectivo, ¿no? Este amar porque sí, ¿no? Que, bueno, el amor incondicional que le llaman, ¿no? Y el otro nivel es el de la voluntad superior, es el que otorga la capacidad de percibir, de intuir una potencia, una energía, una voluntad creadora que está detrás de todo y que nosotros intuimos como impersonal, ¿sí? Esto es importante que nos demos cuenta que Dios es impersonal, el ser que somos, ¿no? Por eso la verdadera paz ha de basarse sobre una fuerte actualización de uno u otro de estos niveles. Y si pueden actualizarse los tres, mejor. Visto desde los diferentes niveles, solo llegarán a la paz interna las personas que puedan desarrollar las siguientes capacidades. Y él nombra 3 capacidades, ¿no? En lo mental,
la persona que sea capaz de concentrarse con fuerza, con gran intensidad en ideas abstractas, no en ideas concretas, abstractas. En el nivel de sentimiento, la persona capaz de amar a los demás por sí mismos, aparte de los propios problemas. Y en el nivel de energía, la persona que sea capaz de intuir una potencia creadora, que es voluntad y que está detrás de todo. A ver, voy a apagar la cosa. Vengo por acá. No sé por dónde voy, porque acá ahora ya estaba del otro lado, a ver. El primer trabajo, ¿cómo le pusimos? ¿Cómo sanar tu vida? A ver, le voy a anotar. A ver que estoy en la minúscula acá. Esperen. ¿Cómo sanar tu vida? Hace como, no me acuerdo cuánto lo hicimos, ¿es el año pasado? No, fue antes de la cuarentena, ¿no? Que lo hicimos. La cuarentena, digo yo. Es como que el 2020 fue un año, fue antes del 2020, ¿no? Que lo hicimos. Sí, me parece que sí. Claro, ahí Lucía puede, eso es como que hicimos el trabajo del ser, porque el libro ese de ser es como un curso que Antonio Blay dio, que trabaja más específicamente lo del personaje, bueno, todo esto de limpiar el inconsciente. Igual eso después también lo vamos a ver, porque hay otro libro que después vamos a ver, que es el Caminos de Autorrealización. Por eso este curso estaría lindo que lo hagamos, va a ser bastante largo, bueno, si podemos, ¿no? Y Dios quiere. Lo vamos a hacer en varias etapas, porque esto es una parte, después viene otra parte y otra parte más, para que podamos profundizar bien a fondo todo lo que enseñó Antonio Blay, que la verdad que nos sirve a todos, porque acá la verdad que estamos todos perdidos. Y los de sanando el niño interior, también, bueno, sí, eso es como le pusimos, sanando el niño interior, me parece que era, llamaba así, no me acuerdo. A ver qué dice Rosario. Hola Rosario, recién ahora te veo porque yo estaba por el otro lado ahí. Y hola Adri, que no la saludé. Y a Laura, ¿la saludé a Laura? Yo te saludé antes, ¿no? Sí. Bien, bueno, más o menos, como que vamos viendo, ¿vieron? Ya más o menos captamos lo que es la gracia, lo que es la intuición. Bueno, Antonio Blay vieron que explica lo que es la verdadera paz. Esto no es como para que lo tomemos como un dogma ahora y nos quedemos como esto como una enseñanza, sino para que reflexionemos sobre esto y nos demos cuenta dónde estamos realmente, porque vieron que uno se cree estar en un lado y resulta que no está. Y bueno, y darnos cuenta de que bueno, este camino es de la humildad, que tenemos que ser humildes, que es un camino más que nada de entrega, porque realmente este no saber, ¿no? Como dice ese libro que la otra vez les comenté, es un poco complicado ese libro, pero yo les digo, si ustedes se lo pueden descargar, está gratis en internet, se llama La nube del no saber. Es un libro anónimo que, bueno, no sé, parece que era así como un tipo sacerdote que tenía mucha inclinación hacia Dios, y como que él va haciendo como un discurso, ¿no? Ahí va narrando. Claro, utilizan bastantes términos cristianos, por ahí medio confunde, pero es el que se dio cuenta de que los contenidos de la mente inconsciente son los que bloquean el acceso a lo divino. Y fue como que el que inició esto de la oración centrante. Yo todavía estoy investigando eso. Hola Celeste, eso de la oración centrante porque me tiene atrapada, que la explica este Thomas Keating. La verdad que está interesante porque dice un par de cosas que está muy relacionado con lo que nosotros estudiamos, bueno, los que estudiamos el curso de milagros, y con lo que dice Antonio Blay. Entonces,
como que bueno, mientras más o menos gire por lo mismo, a mí siempre me interesa esto de investigar, ¿no? Porque todo aporta. Bueno, amigos, gracias. Hoy nos fuimos de la hora, se nos hizo re largo. Y nos veremos, bueno, si mañana puedo, les aviso un rato antes. Y si no puedo, bueno, ya les avisaré en el momento que pueda. Bueno, gracias por estar y bueno, sigamos ahí practicando. No nos queda otra. Chao.